Ayer recibí esta historia de una madre que me contó algo que sucedió en 1987 a solo 12 kilómetros de donde vivo. Conmocionó profundamente a su familia. Me pidió que no revelara su nombre completo, pero dijo que podía compartir su historia. Así que hoy les contaré lo que escribió. En el otoño de 1987, ella y su esposo vivían en una pequeña cabaña de madera cerca del límite del bosque. No eran ricos, pero eran felices. Él trabajaba como leñador y ella se quedaba en casa con su hija de 8 años, Abigail. Vivían vidas tranquilas y sencillas, rodeados de frondosos pinos y silencio. No había vecinos cerca, solo tierra, bosque y vida silvestre. No tenían teléfono. Si algo pasaba, la ayuda tardaba horas en llegar. Pero estaban acostumbrados a esa vida. Confiaban en la tierra y en su rutina. Todas las mañanas, el esposo salía con la camioneta y se dirigía al lugar de tala. Abigail jugaba cerca del arroyo detrás de la casa. Su madre podía verla desde la ventana de la cocina mientras hacía las tareas. Así eran las cosas siempre. Pero una mañana, algo salió mal. Era el 17 de octubre. El aire era frío. El suelo estaba cubierto de hojas. Abigail se puso su pequeño abrigo y salió a jugar junto al arroyo como siempre lo hacía. Su madre la observó durante unos minutos desde la ventana, luego volvió a doblar la ropa. Cuando volvió a mirar, Abigail se había ido. Al principio, pensó que la niña simplemente se había metido en los árboles, tal vez persiguiendo una ardilla o explorando. Pero pasaron 5 minutos. Luego 10. Gritó su nombre. Abigail, entra ahora, cariño. Nada. Salió al porche. No había ningún sonido. Solo el viento y los árboles meciéndose. Caminó hasta el arroyo y miró a su alrededor. Había pequeñas huellas en la tierra blanda. Conducían al bosque. El pánico comenzó a subirle por el pecho. Siguió las huellas durante unos metros, pero se desvanecieron rápidamente en la maleza. Ella llamó más fuerte ahora, caminando más rápido. Abigail, todavía nada. Corrió de vuelta a la casa y esperó a que su marido volviera. Cuando regresó alrededor del mediodía, ella estaba llorando en el porche. Él dejó todo y ambos se fueron al bosque. Sin comida, sin agua, solo una linterna y esperanza. Buscaron hasta el atardecer. Su voz era de gritar. El padre peinó la orilla del arroyo. Incluso trepó a algunos árboles para mirar desde arriba. No había ni rastro de ella. Esa noche, encendieron una fogata frente a la cabaña, esperando que Abigail la viera y regresara, pero no lo hizo. Al día siguiente, caminaron más lejos. Kilómetros dentro del bosque. Encontraron ramas rotas, un solo guante, pero ninguna otra señal. Empezaron a temer lo peor. Tal vez un puma. Tal vez se cayó y se lastimó. El bosque se sentía más oscuro ahora. Los árboles más altos. Las sombras se movían incluso cuando no había viento. Al tercer día, le pidieron a un vecino que llamara al sheriff del pueblo. Un pequeño grupo de búsqueda salió con perros, pero ni siquiera ellos pudieron encontrar un rastro claro. Era como si Abigail simplemente hubiera desaparecido. Su madre escribió que dejó de comer. Su esposo apenas dormía. Se turnaban para recorrer el bosque todos los días, incluso después de que los demás dejaran de buscar. Ella dijo, ningún padre debería enterrar jamás a su hijo, pero peor es no saber nada. Pasó una semana, y entonces ocurrió algo extraño. Era de noche. Su esposo había salido solo mientras ella se quedaba atrás, sentada junto a la chimenea. El sol casi se había puesto. La luz exterior se estaba volviendo dorada. Fue entonces cuando vio movimiento por la ventana, no muy lejos, quizá a unos 9 o 12 metros, dentro del bosque. Al principio, pensó que era solo un ciervo, pero luego se levantó. Alto, más alto que cualquier hombre que hubiera visto. Hombros anchos, brazos largos, cubierto de pelo castaño rojizo oscuro. La criatura permanecía en silencio detrás de un árbol, inmóvil, simplemente observando. Se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza, pero no se acercó. No emitió ningún sonido. Se quedó allí parado. Parpadeó y desapareció. Salió corriendo, miró en todas direcciones, pero el bosque volvió a estar en silencio. Cuando su marido llegó a casa esa noche, se lo contó todo. Él la creyó y dijo algo que todavía me da escalofríos. Dijo, yo también lo vi esta mañana.
En el mismo sitio. No se lo dijeron al sheriff. No se lo dijeron a nadie que les creyera. Pero ahora tenían un nuevo tipo de miedo. ¿Estaba esta criatura detrás de la desaparición de Abigail? ¿O sabía algo que ellos desconocían? Después de que ambos vieran esa figura alta en el bosque, las cosas cambiaron. No hablaron mucho durante los 2 días siguientes. Había tensión en la casa. No era ira, solo preocupación. Todavía no habían encontrado a Abigail. Y ahora había algo más ahí fuera, algo grande, algo que los observaba. Pero lo extraño era que ninguno de los dos sentía que fuera malvado. En realidad, no. Su marido volvió a pasear por el bosque cada mañana. Pero ahora llevaba un rifle de caza, no para disparar, sino por si acaso. Salía al amanecer, recorriendo los árboles frondosos y los senderos lodosos, llamando a Abigail, aún con esperanza. 3 días después, regresó a la cabaña justo por la tarde. Estaba pálido, conmocionado. Dijo, lo volví a ver. En el mismo sitio. Esta vez estaba más cerca y me miró fijamente. Ella preguntó, ¿qué hizo? Él respondió, no se movió. Parecía que estaba esperando. Esa noche, decidió ir con él. Caminaron juntos, uno al lado del otro, hacia la zona donde lo había visto. No sabía qué esperar. Le temblaban las manos todo el tiempo. Llegaron al claro cerca del arroyo. Los árboles estaban en silencio. El aire era frío. Se quedaron quietos, escuchando. Y entonces oyeron un sonido. No era un gruñido, ni un aullido, solo una respiración baja y profunda, casi como un suspiro. De detrás de un pino alto, salió la criatura. La madre lo describió en su correo electrónico. Era enorme, quizá de 2,5 metros de altura, tan ancho que podría partir un árbol en 2, con el pelo como musgo húmedo y la cara como algo entre humano y simio. Pero sus ojos no eran salvajes. Estaban tranquilos, como si nos comprendiera. Quiso correr, pero sus piernas no se movieron. La criatura no se acercó. Simplemente se quedó allí mirándolos, observando, y entonces hizo algo extraño. Levantó su largo brazo y señaló lentamente hacia el oeste, hacia la parte más profunda del bosque. Luego retrocedió y desapareció entre los árboles. Se quedaron paralizados. Su marido susurró, ¿viste eso? Ella asintió. Esa noche no durmieron. Ambos acordaron ir por allí por la mañana. Hacia donde había apuntado, no sabían por qué. Ni siquiera sabían qué esperaban. Pero en el fondo sentían algo. Un poste. La sensación de que tal vez, solo tal vez, Abigail seguía ahí fuera. Al día siguiente, empacaron comida, agua y una manta gruesa de lana. Salieron temprano, antes del amanecer. El bosque seguía oscuro y húmedo por la noche. No se oían pájaros ni sonidos. Siguieron el camino que la criatura les había señalado durante horas. Treparon árboles caídos, cruzaron arroyos fangosos, se rascaron los brazos con las zarzas. El bosque se hacía más espeso a medida que avanzaban. Era difícil ver el cielo. Se detuvieron a descansar alrededor del mediodía, sentados en una roca cerca del lecho seco de un arroyo. Y fue entonces cuando lo oyeron. Un sonido suave y tenue llevado por el viento. Una voz. «Mamá». La madre se levantó tan rápido que casi se cae. Gritó. «Abigail otra vez, mami». Corrieron hacia la arena, abriéndose paso entre los arbustos, llamándola una y otra vez. Y entonces, justo delante, en una pequeña hondonada bajo un grupo de árboles, la vieron. Abigail sentada bajo un arbusto, sujetándose las rodillas, pálida y cansada, pero viva. Su madre lo dejó todo y corrió hacia ella, abrazándola, llorando como nunca en su vida. Su esposo estaba justo detrás, con lágrimas corriendo por su rostro. Abigail temblaba. Tenía los labios agrietados. No tenía zapatos. Parecía débil. Le dieron agua, la envolvieron en la manta y la llevaron en brazos hasta casa. Tardaron casi todo el día en llegar. Al principio no dijo mucho, solo lloró y se aferró a ellos. La limpiaron, le dieron sopa y la dejaron dormir entre ellos esa noche. Pero lo que les contó a la mañana siguiente fue lo que hizo que la madre me escribiera. A la mañana siguiente del regreso de Abigail, el sol salió suave y dorado. Calentó las ventanas de su pequeña cabaña. Los pájaros volvieron a cantar y, por primera vez en una semana,
Su madre por fin pudo respirar hondo. Dejaron que Abigail durmiera hasta tarde, pero cuando por fin despertó, su voz era baja y seca. Sus padres se sentaron a ambos lados de la cama, tomándole las manos. Con dulzura, su madre preguntó: ¿recuerdas lo que pasó, cariño? Abigail asintió. Luego, poco a poco, empezó a contarles. Dijo que se había alejado demasiado, persiguiendo una ardilla. Pensó que podría regresar, pero entonces todo cambió. Se dio la vuelta. Caminó un buen rato. Entonces oscureció. Intentó dormir bajo un árbol. Tenía miedo, frío, hambre, pero no estaba sola. Esa segunda noche, dijo que algo se le acercó. Al principio no supo qué era. Pensó que tal vez era un oso, pero no hizo ruidos fuertes. No gruñó. Se sentó a cierta distancia. La observó. Luego se acercó. No rápido, solo lentamente, como si no quisiera asustarla. Abigail dijo que sus ojos brillaban a la luz de la luna. Estaba demasiado asustada para gritar, así que se quedó allí congelada. Pero la criatura no la lastimó. En cambio, dejó algo en el suelo. Un manojo de hierba seca y musgo, y junto a él, un pequeño montón de bayas. Dijo que lo observó toda la noche. Nunca se acercó demasiado, pero se quedó cerca, sentado allí, observando el bosque como si la estuviera protegiendo. A la mañana siguiente, intentó caminar de nuevo, pero le dolía el pie. Había pisado algo afilado el día anterior. No podía caminar mucho, así que se acurrucó bajo un arbusto y lloró, pero la criatura regresó. Dijo que emitía un suave zumbido. No era música, solo un zumbido profundo y lento. Le traía otro puñado de bayas y una hoja grande llena de agua de lluvia. Cada noche se quedaba cerca. Después de eso, dejó de tener miedo. Le dijo a su madre: creo que intentaba ayudarme, como si supiera que era pequeña, como si quisiera que estuviera bien. Su madre permaneció quieta, escuchando, apretando la mano de su hija con más fuerza que nunca. Su esposo no dijo nada al principio. Solo miró a Abigail con ojos llenos de silenciosa admiración. Luego preguntó: ¿habló alguna vez? Abigail negó con la cabeza, pero la criatura me observaba, y cuando lloraba, se balanceaba como si quisiera calmarme. Hizo una pausa, y luego dijo algo más que hizo que la habitación se sintiera más pesada. No quería que me asustara, y cuando me dormí, se quedó cerca. Creo que se mantuvo despierto, para que nada se acercara. Se quedaron sin habla. Había estado ausente durante 4 noches. Y durante todo ese tiempo, esta criatura, este pie grande, esta cosa que nunca creyeron que fuera real, la había mantenido con vida, la había mantenido a salvo. La madre escribió en su correo electrónico: todavía no entiendo lo que vimos, pero ahora lo creo. Sea lo que sea, tiene mente, siente, entiende. Dijo. Abigail se fortalecía cada día. Comía más. Hablaba más. Volvía a sonreír, pero también se tranquilizaba cuando salía el tema de la criatura. No parecía asustada, solo pensativa. Una noche, unos días después de que la trajeran de vuelta, Abigail se paró junto a la ventana y miró hacia el bosque. Su madre le preguntó qué estaba pensando. Ella dijo: espero que esté bien ahí fuera. Nunca di las gracias. Esa noche, colocaron un pequeño tazón de bayas y un poco de pan de maíz fresco en el límite del bosque por si acaso. Nada lo tocó esa noche, pero a la mañana siguiente, la comida había desaparecido, y en su lugar, suavemente tendida en la hierba, había una roca gris y lisa, perfectamente redonda, limpia, como un regalo. Pasaron las semanas. Las hojas comenzaron a cambiar de color. Se acercaba el otoño. La vida volvió lentamente a la normalidad en esa pequeña cabaña cerca del bosque. Pero las cosas nunca volvieron a ser iguales. Seguían preparando el desayuno en la vieja estufa. Seguían cortando leña en el patio trasero. Seguían caminando hasta el pueblo todos los domingos para comprar provisiones. Pero ahora había una tranquilidad, una especie de profundo respeto. Sabían que no estaban solos allí afuera. La madre escribió: pienso en ello cada mañana. Miro por la ventana hacia los árboles y me pregunto: ¿estará observando? ¿Sigue cerca? Y sobre todo, me pregunto por qué la ayudó. Ella y su esposo nunca se lo dijeron a mucha gente, solo a un vecino en quien confiaban, un hombre llamado Howard. Él escuchó con los ojos muy abiertos, asintió y dijo en voz baja:
no eres el primero en decir algo así. Les contó historias que había oído de pequeño. Historias que su padre le contaba sobre formas en los árboles, sobre voces en el viento, sobre algo que vivía en lo profundo del bosque. No una bestia, ni un hombre, sino bondadoso, oculto, sabio, vigilante. La madre dijo que no le importaba lo que pensaran los demás. Sabía lo que veía y sabía lo que Abigail había vivido. Esa era toda la prueba que necesitaba. Abigail sanó bien. Su pie se recuperó. La luz volvió a sus ojos, pero de vez en cuando, seguía despertándose en mitad de la noche y decía, creí oírlo zumbando. No era miedo, era el recuerdo. Siguieron colocando comida en la linde del bosque cada pocos días. Solo bayas, pan o un poco de carne ahumada. A veces desaparecía, a veces no, pero de vez en cuando desaparecía, aparecía una nueva piedra, una flor o una pequeña pluma que se posaba suavemente sobre la hierba. Cosas sencillas, cosas tranquilas, pero significativas. La madre las llamaba regalos. Creía que provenían de él. Escribió, creo que sabe que estamos agradecidos. Creo que por eso sigue dejando cosas. No quiere nada de nosotros, solo la paz de saber que lo entendemos. Pasaron los años. Abigail creció, se convirtió en una mujer fuerte y amable. Se mudó a la ciudad, fue a la escuela, consiguió un trabajo, pero seguía volviendo de visita cada otoño, siempre en octubre. Y cada vez que volvía a casa, caminaba por el borde del bosque, nunca en lo profundo, solo lo suficientemente cerca como para detenerse y decir en voz baja, gracias. La madre dijo que nunca le pidió a su hija que olvidara. No quería borrarlo ni ocultarlo, porque lo que sucedió no fue una pesadilla. Fue un milagro. Me dijo en su carta, recibimos algo que nunca podré explicar. Una segunda oportunidad. Un recordatorio de que este mundo aún guarda misterios, y algunos de ellos no están aquí para hacernos daño. También me dijo que nunca intentó encontrarlo de nuevo. No directamente. Lo dejaron así porque les había hecho lo mismo. En cuanto a su marido, nunca volvió a mirar el bosque de la misma manera. Dejó de cazar por completo y vendió su rifle. Dijo, si algo así vive ahí fuera, no deberíamos andar por ahí con armas. Pasó más tiempo tallando madera, sentado en el porche, escuchando. El bosque se volvió más silencioso, pero no vacío. Ella dijo, de vez en cuando, si escuchas bien, en una mañana tranquila, se puede oír un suave zumbido entre los árboles, tenue, como el viento en un túnel, pero diferente, más profundo. Creía que seguía ahí fuera, observando, esperando, no el peligro, ni la atención, sino la comprensión. Ahora, aquí en 2025, leo esa carta y siento la verdad en sus palabras. No porque la haya visto yo mismo, sino porque sé que hablaba en serio. Su escritura no era salvaje ni dramática. Era serena, honesta, llena de amor por su hija y por lo desconocido. A veces el mundo nos sorprende. A veces lo que tememos nos salva. Esta no era una historia de monstruos. Era una historia sobre protección, sobre conexión, sobre algo más allá de la ciencia, las cámaras y los libros. Trataba del amor de una madre y la bondad de una criatura. No tienes que creerlo, pero yo sí. Y ahora lo has oído. Así que quizá la próxima vez que camines por el bosque y sientas que te observan, no corras. No te asustes. Quédate quieto y escucha. Porque quizá, solo quizá, no estés solo por un tiempo.